Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo me copias? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Les daremos un par de segundos a los compañeros para poder empezar con la clase. Recordando un poco lo que veníamos abordando en la anterior clase sobre los derechos reales sobre cosa ajena con respecto a el usufructo. Siempre recomendándoles, por favor, que no se olviden registrarse en el chat para temas de asistencia. Bien, a ver, siguen ingresando los compañeros. Como habíamos establecido a manera de retroalimentación hasta que los demás compañeros se conecten, en la anterior clase habíamos establecido que los derechos reales tenían una clasificación con respecto a los institutos jurídicos que la componen. Llamamos institutos jurídicos a cada una de estas figuras que estamos abordando, como la posesión, la propiedad, la copropiedad, que tienen que ver con una clasificación denominada derechos reales inmobiliarios, porque tiene que ver generalmente con inmuebles, ¿ya? Cuando ingresamos a abordar esta segunda gran categoría, que son los derechos reales sobre cosa ajena, y uno de ellos es el usufructo, habíamos manifestado que desde el punto de vista etimológico, usufructo viene de los vocablos o de los términos usus y fructus, que quiere decir usar y disfrutar o gozar de un bien que no nos pertenece, ¿ya? Por eso es que se denomina derechos reales sobre cosa ajena. Por medio de estas figuras, de estos institutos jurídicos, vamos a establecer que somos capaces como personas de usar y disfrutar de un bien que no nos pertenece, ¿ya? De un bien que pertenece a otra persona, pero que por medio de este instituto jurídico nosotros vamos a poder usar, vamos a poder gozar, y esencialmente, hablando del usufructo, chicos, vamos a tener atribuciones como usufructuarios, no como propietarios, como usufructuarios, de poder tener un uso y goce bastante amplio. En algunos casos, como si fuéramos el verdadero propietario, ¿ya? Eso habíamos estado abordando. Ahora, si se acuerdan ustedes, vimos el tema de las características del usufructo. De primera mano, no está equivocado decir que el usufructo es un derecho real tipo sobre cosa ajena. Por eso empezamos con el usufructo. Ahora, ¿cuál es el objeto del usufructo? ¿No? En relación al usufructuario, es decir, a la persona que va a usar y gozar de un bien que no es suyo, es que este usufructo como derecho real no va a formar parte de mi patrimonio como usufructuario. Es decir, no puedo computar como usufructuario, no puedo añadir, no puedo sumar este derecho de usar y disfrutar de esta habitación en la que estoy, ¿sí?, como si fuera mío. No lo puedo juntar con mis bienes, no puedo poner en un inventario, tengo un auto, tengo una moto, tengo una bici, tengo una casa, y además tengo un departamentito en usufructo. No, de ninguna manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es mío. Porque el bien sobre el cual voy a disfrutar, voy a usar como usufructuario mediante la figura real sobre cosa ajena llamada usufructo,
no es mío. Por tanto, no puedo contar como un bien que fuera parte de mi patrimonio. Es un derecho de disfrute completo, claro, el término lo dice, usar, gozar, usar, disfrutar, ¿no? Usar, disfrutar. Ahora, ¿por qué digo que en muchos casos el usufructo genera un derecho al usufructuario de disfrutar, inclusive, no solo usando el bien, ¿cierto? Sino aprovechando lo que el bien pueda generar, dependiendo del bien. Vamos a ver en ese tema los frutos civiles, los frutos naturales que ustedes lo manejan, ¿cierto? Es un derecho temporal, esto es muy importante recordar, es un derecho temporal. De pronto podría haber una confusión y ustedes se preguntarán, ¿por qué en el tercer párrafo dice por toda la vida del usufructuario? Es vitalicio. Pero en el primer punto dice que es un derecho temporal. Debemos entender que el usufructo es un derecho temporal porque tiene un límite. Cuando se trata de personas naturales, dijimos, el usufructo puede ser establecido hasta la muerte del usufructuario, es decir, con carácter vitalicio. Hay un tiempo establecido entonces sujeto a la vida misma del usufructuario, por eso es temporal. Cuando se trata de una persona jurídica, porque las personas jurídicas también pueden ser usufructuarios, hay un tope de 30 años que no puede ser rebasado, ¿ya? Que no puede ser rebasado cuando se trate de personas jurídicas. Por eso es que tiene una de sus características denominada temporal. Ahora, es importante establecer, a ver, permítanme volver acá. Es importante establecer, chicos, dentro de las características, cuando dice que es un derecho temporal, cuando se trata de personas naturales, sujeta hasta la vida misma del usufructuario, cuando se trata de personas jurídicas, como máximo 30 años, ¿cierto? Pero aquí es importante hacer la siguiente aclaración o complementación si quieren ustedes. El hecho de que mi persona goce de un usufructo sobre un determinado bien, asumamos si gustan un garzonier, un departamento, una habitación, una casa o un auto, porque puede pasar, ¿no? No quiere decir que este usufructo, este derecho real sobre cosa ajena, sea susceptible de herencia, ¿ya? No significa aquello. El derecho de usufructo, siendo un derecho real sobre cosa ajena, reitero, es decir, que yo, no siendo dueño de este departamento donde estoy, use y disfrute como si lo fuera, como si fuera un verdadero dueño. Simplemente estoy usando y disfrutando porque lo hemos constituido bajo un acuerdo voluntario con el propietario, para que yo use y disfrute de este bien que no me pertenece. No quiere decir esto de que si yo fallezco, mis herederos aparezcan y le digan al propietario, mi papi tenía aquí derecho de usufructo y como ha fallecido, ese su derecho se nos transmite. No, señor. No, señor. El usufructo termina con la vida misma del usufructuario, salvo que se haya pactado un tiempo distinto, ¿no? Pero como ejemplo usemos la vida misma del usufructuario. Muere el usufructuario y el usufructo se extingue. Ese derecho de uso y disfrute sobre cosa ajena se extingue. No es susceptible de herencia. ¿Ya? No hay la posibilidad de que algún heredero pueda alegar que al tener su causante, es decir, su padre fallecido, un derecho de usufructo sobre ese bien inmueble, le corresponde por sucesión hereditaria. No puede ser.
¿Ya? No puede ser. Muere el usufructuario, se extingue el usufructo. En el tema de las personas jurídicas, cuyo plazo máximo la ley establece de 30 años, no necesariamente tiene que cumplir o establecerse un plazo por 30 años, no. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, depende. Va a depender también mucho de los intereses de las partes, ¿ya? Entonces, lo que quiero que quede claro es de que el usufructo como derecho real sobre cosa ajena no es susceptible de sucesión hereditaria. No pueden, reitero, de ninguna manera apersonarse o aparecer los herederos y decirle al propietario del bien que el fallecido padre que tenía un derecho de usufructo sobre este inmueble y nos corresponde ahora a nosotros usar y gozar. No, no hay. Reitero, el usufructo se extingue con la vida misma del usufructuario o en el término que las partes han pactado. ¿Listo? Bien. Pero ¿cómo se constituye? ¿Ya? ¿Cómo se constituye el usufructo? Primero que es un acuerdo voluntario, ¿cierto? Es un acto de voluntad. Las partes, tanto el propietario como el que va a ser usufructuario, generalmente por algún vínculo o relación de amistad íntima, muy cercana, convienen en constituir, en formar un usufructo. ¿Ya? Conviene. Entonces, al acordar constituir un usufructo, están manifestando o realizando un acto de mera y propia voluntad, que dicho sea de paso, debe ser libre de cualquier presión. ¿Ya? Ahora, puede adquirirse, fíjense, también por usucapión. ¿Qué quiere decir? Que podría ser decisión del usufructuario no ir hacia la propiedad, sino simplemente hacia el usufructo. Es decir, usar y gozar del bien hasta que fallezca. ¿Ya? Eso quiere decir. Sin embargo, en la vida real, en las cotidianas labores reales, está claro que quien ha ejercido posesión sobre un determinado bien durante un determinado tiempo, además que la ley requiere, dudo mucho que vaya a constituir en base a la usucapión un derecho de usufructo, es decir, usar y gozar del bien que no me pertenece. Lo más probable es que, habiendo ejercido posesión por los plazos establecidos en la norma, vaya pues y persiga ser o hacerse propietario. Pero bueno, la ley prevé que el derecho de usufructo también puede adquirirse por usucapión. ¿Ya? El usufructo es siempre temporal y no puede durar más que la vida del usufructuario. Es lo que dijimos. El usufructo constituido en favor de una persona jurídica o colectiva no puede exceder una duración más de 30 años. También lo dijimos. Puede ser establecido sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles. Puede ser. ¿En qué tipo de documento tendría que firmarse un usufructo de estas características? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un documento público que pase por una protocolización o un documento privado entre las partes? ¿Cuál es el documento por el que ustedes creen que debe conformarse, constituirse el usufructo? A ver, le vamos a invitar a Buenas noches, doctor. Por mi parte, yo creo que el documento privado entre las partes. Ya, un documento privado, gracias Javier. Yo creo que
protocolizado por un notario para que tenga más valor legal, ¿no? Ya, perfecto. ¿Quién más? La estábamos invitando a Janet Obando. ¿Qué nos puede decir Janet? Yo opino lo mismo, doctor. Buenas noches. Que debería de considerarse ante un notario mínimamente con reconocimiento de firmas. Ya, muchas gracias. Lo cierto es, chicos, eso van a llevar ustedes en Derecho Civil 4. Resulta que el Código Civil en el artículo 491 establece qué actos y documentos deben hacerse siempre en documento público. Si ustedes revisan el artículo 491 del Código Civil en este mismo momento, no van a encontrar en el listado que tiene ese artículo el documento de usufructo o el contrato de usufructo. No van a encontrar. Pero si revisan el 492, que dice actos y documentos que pueden hacerse ya sea en público ya sea en privado, tampoco van a encontrar. Pero como Sergio decía hace un momento, no precisamente para darle mayor validez, sino con el objeto de darle mayor formalidad, recomendamos que el documento o el derecho de usufructo debe ser constituido en un documento público. Ahora, en la vida real, ¿dónde se da esto? ¿Dónde se da esta realidad? Se da generalmente cuando los padres deciden dejar a los hijos en calidad de vendido, si vale el término, sus bienes, ¿cierto? Pero por el temor que refleja que una vez firmado los bienes a los hijos me van a sacar tostando de ahí, es que se constituye en ese mismo documento de transferencia a favor de los hijos, en una de las cláusulas se constituye el usufructo para los padres, el derecho de usufructo vitalicio para los padres. ¿Qué quiere decir? Que van a usar y disfrutar de su bien, ya no en calidad de propietarios porque se lo están transfiriendo a los hijos, pero lo van a hacer como si fueran verdaderos propietarios hasta el día en que fallezcan. Ahí es donde se configura el derecho de usufructo. Y es más, como lo recomendable es hacerlo en documento público, los usufructuarios, en este caso los papás, pueden agarrar esa escritura pública por la que se ha determinado el derecho de usufructo y pueden hipotecar esa escritura, pueden grabar sobre el inmueble esa escritura de usufructo. Por eso es que muchos autores sobre esta materia, especialmente sobre derecho civil, inherente a este tema, ¿no? Establecen pues escribir o registrar el usufructo en derechos reales, con el fin de precautelar que los padres que hayan dado en vendido el inmueble a sus hijos en vida, ¿no? No sean abusivos y lo saquen tostando una vez que cambien a su nombre. No. El usufructo, por eso, fuera de ser un derecho real sobre cosa, puede funcionar también como un gravamen, como una especie de hipoteca, como una especie de embargo. ¿Ya? Pueden hacer eso. Lógicamente, va a estar sujeto a la temporalidad, ¿sí?, de la persona que es el usufructuario, o en su caso, de los años pactados si se trata de personas jurídicas. ¿Ya? Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, chicos. Las clases están diseminadas en el Código Civil. Usufructo legal, la que va a disponer la ley, por eso es legal.
Convencional viene de convenio. Va a venir del acuerdo de las partes. Testamentario, aquel usufructo que sea dictaminado en un testamento. Universal sobre todos los bienes. A título particular sobre un determinado bien. Usufructo condicional, ¿ya? Condicional, aquel usufructo sujeto a una condición. ¿Se dan cuenta? Sujeto a una condición. ¿Ya? Y temporal tiene que ver con si es persona natural, sujeto a la vida misma del usufructuario, si es persona jurídica, por un plazo no mayor a 30 años. ¿Listo? Listo. Derechos del que genera el usufructo. A ver, ¿qué derechos genera el usufructo? El usufructuario tiene derecho al uso y disfrute del bien que no le pertenece. ¿Sí? El usufructuario tiene la obligación de respetar el destino del bien que se le ha entregado en usufructo. Es decir, si se le ha entregado un departamentito o un garzonier, es lógico pensar que el fin de ese bien es vivienda y el usufructuario o los usufructuarios deben respetar este fin del bien que se les ha dado en usufructo. El derecho del usufructuario se extiende, fíjense, el derecho del usufructuario, es decir, ese derecho de usar y disfrutar que se le otorga, se extiende a las pertenencias y accesiones de la cosa, es decir, del bien. El usufructuario debe gozar de su derecho como un buen padre de familia. Por eso decía hace un momento, el usufructuario a veces disfruta más del bien que el mismo propietario. Si produce algunos frutos civiles o naturales, tiene la potestad de hacerlo suyo. Y vienen ahí en la última, donde dice, los frutos naturales y civiles corresponden al usufructuario y se adquieren con arreglo a los artículos 83 y 84 del Código Civil. ¿Se dan cuenta cuál es la atribución que tiene el usufructuario incluso de aprovechar o consumir los frutos civiles o naturales? ¿Ya? Ahora, si yo usufructuario he hecho algunas mejoras útiles, hablemos de un departamento que se me otorgó en usufructo, yo con mi bolsillo, con mi dinero, he hecho algunas mejoritas, pero muy útiles, algunos trabajitos que le han dado realce al departamento, lo veo más bonito y todo aquello, ¿cierto? Le puedo exigir al propietario que me devuelva la inversión que he hecho. Me debe indemnizar por la inversión que he hecho. Salvo que el propietario diga, no me interesa, usted no tenía la potestad de modificar la esencia, voy a ir yo a ver y además analizar cómo está la situación. ¿Ya? Hay un derecho, también hay una obligación. El juez, cuando esta clase de situaciones llegue a instancias judiciales, según las circunstancias, puede disponer que la indemnización, es decir, el resarcimiento, se lo realice en cuotas. ¿Ya? En cuotas, en una facilidad, en unas facilidades de pago. Y puede ordenar que el propietario, fíjese, el propietario otorgue garantías idóneas a favor del usufructuario. Pero así como se tiene derechos, y ustedes lo saben muy bien, se tiene también obligaciones. ¿Sí? ¿Cuáles? El usufructuario tiene la obligación normal de asumir, de hacerse cargo de los bienes en el estado en el que se encuentra. Debe levantar un inventario de los bienes sujetos a usufructo, es decir, qué bienes están con derecho de usufructo, con descripción de su estado, previa citación al propietario y otorgar una garantía suficiente a menos que se haya dispensado de darla por el título constitutivo. ¿Qué quiere decir?
Son obligaciones del usufructuario. Si quiere poseer, si quiere disfrutar del bien, y ahí dentro hay personas, pueden ser inquilinos, les puede ofrecer pagarles, ¿sí?, por estar dentro del inmueble, por habérmelo cuidado, entre comillas, y si llegaran a un arreglo amigable antes de llegar a la audiencia, pues el tema terminó. ¿Sí? Ahora, en otras circunstancias, por la cantidad de dinero que puede acordarse, mi pregunta es la siguiente: ¿qué harían ustedes? ¿Se irían por un usufructo o no harían uso del derecho real de usufructo? ¿Qué dicen? Si voy a usar y disfrutar de un bien que me pertenece, ¿a alguien le cae mal? No, doctor, Para lo nada. usaríamos. Sí. Y encima el ejercicio del usufructo lo voy a realizar como si fuera un buen propietario. Para nada. Pero también, así como hay derechos, decía, hay obligaciones. Y definitivamente el usufructuario está obligado a correr con los gastos de custodia, de administración y mantenimiento ordinario del bien. Lo que quiere decir que todo lo que están usando y disfrutando, que es ajeno, pertenece a otra persona, ¿cierto? También me genera la obligación de reparar algún deterioro que no esté dentro del marco de deterioros por el uso que se hace de ella, que no esté. Cualquier otro deterioro que amerite que ha sido intencional o perjudicial. Janet levantó la mano, adelante. Doctor, una consulta. Yo en mi calidad de usufructuario no tengo necesidad de usarlo, pero sí veo la necesidad, digamos, de un sobrino que vaya a tener de necesidad de que use un departamento del cual estoy como usufructuario. Yo puedo ceder esto a él, claro, para que lo use temporalmente. Tengo que hacerlo a través de un documento o algo, o no puedo hacerlo. Muy bien, buena pregunta. Voy a modular la pregunta que Janet nos acaba de hacer, me parece muy interesante. Janet dice si el usufructuario en el ejercicio de usar y disfrutar de un bien que es ajeno puede ceder ese derecho a otra persona, un familiar, digamos. ¿No? Esa es la idea, ¿no, Janet? Sí, doctor. ¿Ya? Fíjense, el usufructo es el derecho real sobre cosa ajena que consiste usar y disfrutar de un bien que no me pertenece, pero con la diligencia de un buen propietario. ¿Qué quiere decir? Cuidando, conservando todo. Además, fíjense lo que ahora estamos viendo. El usufructuario está obligado a los gastos de custodia, administración y mantenimiento ordinario del bien. Queda también obligado a efectuar las reparaciones extraordinarias, fíjense, sobrevinientes por no cumplir la obligación del mantenimiento ordinario. Es lógico, ¿cierto? Si yo ya estoy viviendo un par de años y la norma me dice que como usufructuario debo cuidar, debo mantener el bien que se me ha entregado, el rato que me descuide y que algo haya pasado en determinada zona de la casa que amerite un arreglo, claro que estoy obligado a correr con los gastos de mantenimiento, de arreglo, salvo que esos gastos se hayan generado por el transcurso del tiempo no atribuibles al usufructuario. Pero si es atribuible, entonces él tiene que pagar bajo su costo la custodia, la administración, el mantenimiento. ¿Ya? Y volviendo a la pregunta de Janet, no puede un usufructuario ceder su derecho a otra persona, salvo consentimiento de quién,
¿Quién tendría que consentir, aceptar para la figura que Propietario, nos da? doctor. ¿Quién? El propietario. El propietario. Muy bien, claro. Claro. Estaríamos hablando como si se hubiera, uno alquila y esa persona lo vuelve a alquilar, ¿verdad? No se puede Más hacer o eso en el menos. usufructo. Tiene que pasar, claro. Le otorgan usufructo a Simón, firmamos el documento, ahí está el alcance del usufructo. Puede comer de la huerta que tiene el inmueble, puede cosechar los frutos, es para él, dice la norma. Esencialmente, derechos ejercidos como si fuera el propietario. Perfecto. Ya. Pero no puede, hemos dicho que el usufructo no es materia de sucesión hereditaria, es decir, si le pasa algo a nuestro causante que es usufructuario, nosotros no podemos entrar en su lugar, de ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer de forma clarísima, ¿no ven? De estas reglas se pueden establecer entre partes. ¿Qué quiero decir? Se ponen de acuerdo y en el contrato ellos tienen que establecer quién se va a hacer cargo de un deterioro normal, un deterioro malicioso o alguna consecuencia producida en este tiempo. Seguramente ya se nos vienen las lluvias, digamos. De ahí que la norma establece que el usufructuario, por ejemplo, queda obligado al pago de impuestos y otras cargas, quiere decir algunas otras obligaciones que recaigan sobre la renta mientras dure su derecho, es decir, que recaigan sobre ellos mientras dure su derecho al usufructo. Respecto al año de comienzo y al fin del usufructo, los impuestos y cargas se reparten entre el propietario y el usufructuario. ¿Sí? Y proporcionalmente el usufructuario, por si acaso, va a vigentar la carga impositiva y algunos derechos, ¿cierto? Nivelando el equilibrio entre lo que es prestación y contraprestación. No se trata el usufructo, gracias a Dios tengo donde ir y disfrutar. No. Se trata simplemente de que en materia de derechos reales, el usufructo es un derecho real por excelencia que consiste en, ¿cierto? Textual. Lo hemos dicho textual. Entonces es importante. ¿Y cuál es el documento que va a establecer las reglas del juego más bien? Antes de firmar entre esposos el usufructo. ¿Cuál va a ser? Díganme una cosa, ¿un usufructuario es detentador o es poseedor? Si no estoy mal, es poseedor. Poseedor. ¿Sí? ¿Un usufructuario es detentador o es poseedor? Ignacio nos dice que es poseedor. La compañera, ¿quién me dijo que era también? Janet, doctor. Janet. Janet también nos dice que es poseedor. Y a ver, dime, Sergio, ¿qué es la posesión? ¿Qué tipo de poder es la posesión? ¿De hecho o de derecho? De hecho, porque estás poseyendo un bien que puede ser tuyo o no puede ser tuyo. Muy bien, excelente. Es un poder de hecho, por el que una persona ocupa, posee, tiene un bien a su cargo, sea o no sea de él. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es la detentación? ¿Quién podría decir? Poder de hecho, doctor. ¿En qué De derecho, consiste la perdón. detentación? La posesión ilegítima, doctor. Ya, muy bien. ¿Por qué la llamamos ilegítima? Porque no está poseyendo en los parámetros de la posesión. Está en posesión, lógicamente, en tenencia de un bien,
pero en base a un contrato. Y mientras dure el contrato o el documento constitutivo de esa relación jurídica, nadie le va a quitar el título que manda ese contrato. Si ese contrato o ese documento dice usufructó, así textual, y todo está bien conforme los datos, todo, va a ser posible que sea poseedor o va a continuar siendo detentador. Continúa siendo detentador. Muy bien. Mientras el título constitutivo, el documento, el acto jurídico siga vigente, chicos, siga vigente, va a continuar siendo detentador. ¿Ya? Pero cuando termine, concluya el término o el plazo de ese documento, ¿podría transformarse esa detentación en posesión o no? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Una vez que acaba el contrato, si es que en caso el dueño no aparece nuevamente para hacer un nuevo contrato o retirarlo, puede quedarse como poseedor y con el tiempo hacer usucapión también. Exactamente. Ahora vuelvo a la pregunta anterior, después de habernos refrescado la mente. Decíamos hace diapositivas atrás que el usufructo puede constituirse por un documento, acuerdo entre partes. Y dijimos, se lo puede hacer por documento público o documento privado, pero recomendamos, como decía hace un momento el compañero, que se lo haga por documento público, un contrato en el que se establece el derecho de usufructo, ¿cierto? Eso dijimos. Y vuelvo a la pregunta anterior. ¿El usufructuario será un detentador o será un poseedor de un bien que no le pertenece? Detentador. Detentador, Muy porque está bien, bajo un título muy correspondiente. bien, excelente, claro. Está en calidad de usufructuario a mérito de un documento, de un acto jurídico, que lo señala y lo indica como usufructuario. Por tanto, mientras ese documento esté vigente, mantiene la calidad de detentador. Ese documento tiene que dejarse sin efecto, tiene que cumplirse el plazo, no ir continuando con la misma línea y podría transformarse esa detentación en posesión. ¿Listo? En esa medida, chicos, fíjense, en esas amplias facultades que la ley le confiere al usufructuario, y reitero, esto se da mucho cuando los padres en vida transfieren los bienes a los hijos con el fin de cuidar de que no los echen, como se da en los casos reales, ¿no? Deciden constituir en ese documento el derecho de usufructo. Usar, gozar y disfrutar del bien hasta el último día de mi vida. Así como tienen la obligación de pagar impuestos y otras cargas, ¿cierto?, va a estar sujeto a convenio de partes, porque el dueño puede decir, no, no se preocupe, yo voy a continuar pagando los impuestos como dueño. Ah, perfecto. O en su caso, ¿qué le parece? Dividamos la responsabilidad. Yo pago el 50%, usted el 50%. O yo pago una gestión y usted la próxima gestión y así sucesivamente. Puede hacerse. Ya puede hacerse. Lo que quiero que entendamos acá es, fíjense el amplio abanico de potestades que le confiere el propietario al usufructuario. ¿Se dan cuenta? Si bien va a cuidar, va a custodiar, va a administrar el buen mantenimiento del bien, también se obliga a realizar las reparaciones extraordinarias, sobrevinientes, así como queda obligado a pagar impuestos, otras cargas. Pero la excepción es ahí, salvo acuerdo distinto de partes. ¿Ya? Dentro de las obligaciones del usufructo.
Bien, hagamos lo siguiente, chicos. Vamos a llegar al final de la primera sesión.